En la penumbra de una habitación vacía, el silencio no es ausencia de ruido, sino el escenario de la batalla más importante que jamás librarás. Buscamos respuestas en el horizonte, en el éxito ajeno o en el refugio de lo material, sin darnos cuenta de que estamos intentando amueblar una casa que se incendia por dentro. Existe una sabiduría antigua, un hilo invisible que conecta mentes separadas por siglos, que nos susurra una verdad incómoda. El mundo exterior es un decorado fuera de nuestro control y la única soberanía real reside en el dominio de la propia mente. Imagina por un momento que tus emociones no son reacciones inevitables, sino piezas de un mecanismo que puedes aprender a desarmar. Baruch Spinoza entendió que vivimos esclavizados por pasiones que no comprendemos, siendo víctimas de un clima emocional que no hemos elegido. Para él, el autodominio no nace de la represión, sino de la claridad. En el instante en que diseccionas una tristeza o un miedo y comprendes su origen, esa emoción deja de ser un verdugo para convertirse en una lección. Dejamos de ser náufragos para ser cartógrafos de nuestro propio espíritu, entendiendo que, aunque no podemos calmar el mar, siempre podemos decidir cómo gobernamos nuestro propio barco. Esta misma búsqueda de la fortaleza interna late en el corazón del Zen, donde la introspección no es un ejercicio intelectual, sino un acto de presencia radical. Aquí, el autoconocimiento consiste en observar el flujo del pensamiento sin dejarse arrastrar por la corriente. Es alcanzar ese centro de gravedad donde el caos externo golpea, pero no desplaza. Al igual que el guerrero que mantiene la calma en medio del acero, el individuo que se conoce a sí mismo encuentra una libertad que ninguna circunstancia externa puede arrebatarle. No se trata de ignorar la realidad, sino de habitarla desde una ciudadela interior inexpugnable. Al final del camino, nos encontramos con la responsabilidad absoluta de nuestra propia existencia. Jean-Paul Sartre nos recordó que, incluso en las situaciones más extremas, siempre conservamos la libertad última de decidir qué sentido le damos a lo que nos ocurre. El mundo puede imponernos el escenario, pero nosotros escribimos el guión de nuestra respuesta. Es en esa brecha, entre el estímulo y la reacción, donde se forja el verdadero carácter. Porque cuando dejas de mirar hacia afuera buscando culpables o soluciones y te atreves a enfrentar el espejo de tu propia conciencia, descubres que el poder que tanto buscabas siempre estuvo allí, esperando a que tomaras las riendas de tu propia voluntad. Para profundizar en la singularidad de Baruch Spinoza dentro de esta corriente de introspección y autodominio, lo que realmente lo separa de los estoicos y de casi cualquier otro pensador es su visión de Dios y la naturaleza como una sola entidad. Deus sive natura. Mientras que otras filosofías ven al individuo como un sujeto que lucha contra un destino externo o una divinidad separada, Spinoza sostiene que tú eres una parte necesaria e infinita de ese engranaje total. Su originalidad reside en que el autoconocimiento no es solo una mejora personal, sino una forma de amor intelectual hacia la realidad. Al entender las leyes de la naturaleza, entiendes las leyes de tu propia mente, eliminando la fricción entre tus deseos y lo que sucede, porque comprendes que todo ocurre con una necesidad matemática perfecta. Otro rasgo distintivo y sumamente original es su tratamiento de las emociones como si fueran líneas, planos o cuerpos geométricos. Spinoza no juzga la ira,
la envidia o la tristeza como fallos morales, sino como transiciones de poder en nuestro interior. Él define el autodominio a través del concepto de conatus, el esfuerzo intrínseco de cada ser por perseverar y aumentar su potencia de actuar. Lo que nos diferencia aquí es que, para Spinoza, el mal es simplemente una disminución de nuestra potencia causada por el desconocimiento. Por tanto, la introspección no es un examen de conciencia para sentir culpa, sino un proceso de ingeniería mental para transformar pasiones tristes que nos restan fuerza en afectos activos que expanden nuestra capacidad de existir. Lo que separa radicalmente al budismo zen de la introspección intelectual de Occidente es su apuesta por el vacío fértil y la ruptura de la lógica. Mientras que otras filosofías intentan explicar el mundo con palabras, el zen sostiene que el lenguaje es solo un dedo apuntando a la luna. Si te quedas mirando el dedo, te pierdes el brillo de la verdad. Su gran originalidad reside en el concepto de no-yo. El autodominio no se logra fortaleciendo el ego o la voluntad, sino comprendiendo que ese yo que intentamos proteger es una construcción ilusoria. Al disolver la frontera entre el observador y lo observado, el individuo deja de luchar contra el exterior porque entiende que él y el entorno son una misma danza energética. Otra característica única es el uso del Quan, acertijos absurdos como ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Diseñados para llevar la mente racional al colapso. Esta es una forma de introspección única que no busca pensar mejor, sino detener el pensamiento discursivo para que surja la intuición pura o satori. A diferencia del estoicismo, que usa la razón para domar las pasiones, el zen usa la paradoja para trascender la razón misma. El autodominio aquí se manifiesta como una espontaneidad disciplinada, la capacidad de actuar con la precisión de una flecha en pleno vuelo, sin que la duda, el miedo o el análisis interfieran en el presente absoluto. Lo que hace a Sartre verdaderamente único y radicalmente distinto a cualquier otra corriente es su premisa de que la existencia precede a la esencia. Mientras que los estoicos o los budistas suelen sugerir que hay una naturaleza humana o un orden universal al que debemos ajustarnos, Sartre afirma que nacemos como un lienzo en blanco, sin propósito, sin destino y sin excusas. Su originalidad reside en que el autoconocimiento no es descubrir quién eres, sino darte cuenta de que no eres nada definido. Eres un vacío absoluto con la capacidad de elegirse a sí mismo en cada segundo. Esta introspección no busca la paz, sino la aceptación de una libertad tan vasta que produce náusea. Otro punto de ruptura característico es su concepto de la Mala fe. Para Sartre, el mayor fallo de autodominio no es sucumbir a una pasión, sino mentirnos a nosotros mismos diciendo que no tuvimos otra opción. A diferencia de Spinoza, que cree en un determinismo donde todo ocurre por necesidad, Sartre sostiene que somos radicalmente responsables de todo lo que sentimos y hacemos. El autodominio sartreano no consiste en alcanzar la imperturbabilidad, sino en la autenticidad. Vivir con la angustia de saber que el peso del mundo entero descansa sobre tus hombros y que cada una de tus acciones es un compromiso con lo que significa ser humano. No eres lo que las circunstancias hacen de ti, sino lo que tú haces con lo que las circunstancias han hecho de ti.
Un hombre libre debe comprender, ante todo, que la libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la conquista de la propia arquitectura mental. De la mano de Spinoza, el primer paso en tu camino es la transformación de la pasión en entendimiento. Debes considerar que no eres libre mientras seas un náufrago de tus propias emociones. La verdadera soberanía comienza cuando dejas de reaccionar ciegamente a los estímulos y empiezas a diseccionar el origen de tus miedos y deseos. Al comprender la causa de lo que sientes, la emoción deja de dominarte y te conviertes en un agente activo que busca expandir su potencia de actuar, huyendo de todo aquello que te empequeñece y eligiendo únicamente lo que fortalece tu razón y tu capacidad de existir. Sin embargo, ese entendimiento intelectual debe integrarse con la presencia radical que propone el Zen, donde el autodominio se manifiesta como el desapego del ego. Para caminar con paso firme, debes aprender a observar el flujo de tus pensamientos sin identificarte con ellos, reconociendo que el yo, que a menudo intenta protegerse del mundo, es solo una construcción narrativa. El hombre libre actúa con la precisión de quien está plenamente presente en el ahora, sin permitir que la ansiedad por el futuro o el peso del pasado distorsionen su juicio. Esta quietud interior te permite responder a la vida con una espontaneidad disciplinada, donde dejas de luchar contra la realidad para empezar a fluir con ella, encontrando un centro de gravedad que nada externo puede desplazar. Finalmente, esta estructura se completa con la responsabilidad absoluta que exige el pensamiento de Sartre. No puedes considerarte libre si sigues buscando excusas en la herencia, el entorno o la suerte. La libertad es la capacidad de reconocer que en cada instante estás eligiendo quién eres. Debes desterrar la mala fe de tu vida y aceptar que eres el único responsable de la interpretación que les das a tus circunstancias. No hay un guión escrito ni una esencia predeterminada que debas cumplir, sino un vacío lleno de posibilidades que solo tus actos pueden definir. En conjunto, estas visiones te enseñan que el camino se recorre comprendiendo tus mecanismos internos, habitando el presente con desapego y eligiendo tu propio destino con la valentía de quien sabe que no tiene más brújula que su propia voluntad.